Se nos ha dicho, desde los albores de la civilización, que el propósito más alto de la existencia es servir a los demás. Esta idea, repetida con insistencia en templos, monasterios y doctrinas de toda índole, ha sido moldeada por generaciones hasta convertirse en un dogma incuestionable. Pero en las sombras de los textos prohibidos, en los manuscritos ocultos que nunca llegaron a las manos del pueblo, la enseñanza original resplandece con una luz distinta. Servir no es una carga ni un sacrificio, sino una expansión del propio ser, un acto de creación, un flujo incesante de energía que, cuando es comprendido, se convierten en secreto de la abundancia misma. Desde los templos de Egipto hasta los cenáculos de los cabalistas, desde las enseñanzas de Hermes Trismegisto hasta los pergaminos gnósticos enterrados en Nag Hammadi, el conocimiento ha sido fragmentado, distorsionado y, en ocasiones, enterrado bajo la arena de los siglos. Sin embargo, en cada una de estas fuentes resuena un eco inalterable. El universo es un intercambio incesante, una corriente de dar y recibir donde la verdadera riqueza no se halla en la posesión, sino en la circulación. El que da con conciencia de dar, con sabiduría de la causa, con pureza de intención, se convierte en la fuente de la abundancia misma. Estas palabras, extraídas del Evangelio de Tomás, no reflejan la caridad como un deber ni en servicio como un yugo, sino como un acto de alquimia. Quien entrega desde la escasez solo genera más escasez, pero quien comprende que su esencia es inagotable transfigura su realidad. ¿No es acaso esta la enseñanza que ha sido velada por los custodios de la fe? Se nos ha inculcado que el dar es sacrificio, que la renuncia es virtud y que el desprendimiento de lo material es la única vía hacia la elevación. Pero, en los textos más antiguos, la verdad brilla con otra intensidad. En los himnos védicos, se enseña que la prosperidad es un río que fluye cuando se honra su cauce. En la Cábala, se dice que quien se niega a recibir la luz, tampoco podrá compartirla. En la alquimia, se habla del principio de salvet coagula, disolver y recomponer, como la clave del crecimiento. Solo aquello que se expande puede recibir más. El universo mismo es un reflejo de este principio. Las estrellas no acumulan su luz, la irradian. Los océanos no retienen las lluvias, las devuelven a las nubes. El árbol no acapara su savia, la convierte en fruto. Si la naturaleza es abundante, ¿por qué entonces la humanidad ha abrazado la creencia de que la pobreza es virtud? Esta obra se adentra en el misterio del servicio como fuerza de creación, no como sumisión. Explora los escritos relegados a los márgenes del dogma, aquellos que revelan que la entrega no es pérdida, sino multiplicación. La historia está plagada de sabios que comprendieron este principio y lo manifestaron en su existencia. Pitágoras no solo enseñaba números, sus discípulos eran iniciados en la armonía del intercambio energético. Hermes Trismegisto no predicaba la caridad, sino la transmutación del alma a través del flujo consciente. Lao Tse no aconsejaba la renuncia al mundo, sino la integración de sus fuerzas. Pero esta verdad ha sido distorsionada. El servicio ha sido transformado en una carga, un deber impuesto, una herramienta de control que somete a los hombres bajo la ilusión de que su valor solo existe en función de lo que pueden dar a otros. Se nos ha enseñado que servir es negarse, cuando en realidad, servir es expandirse. El Corpus Hermeticum nos revela un pasaje que ha sido relegado a las sombras. No hay pérdida en la entrega, sino un aumento en lo que se posee. Quien entrega desde la plenitud, se convierte en fuente inagotable. La clave no está en el acto de dar en sí mismo, sino en el estado interno desde el cual se da. Si el servicio surge de una carencia, solo perpetúa el vacío. Si nace de la conciencia de la abundancia, transforma el mundo. Este libro no es un manual de filantropía ni un compendio de moralismos. No es una apología de la pobreza ni una exaltación del sacrificio. Es un viaje hacia el conocimiento oculto del servicio como arte supremo de la manifestación. Cada capítulo desvela un fragmento de este misterio, explorando cómo los antiguos lo entendieron, cómo fue distorsionado y cómo puede ser recuperado para una nueva era. Quien recorra estas páginas descubrirá que el acto de servir no es una penitencia, sino una llave. Que dar no es perder, sino sembrar. Que la riqueza no es un bien material ni un mal necesario,
sino una corriente de energía que solo aquellos que han comprendido el arte del intercambio pueden manejar. Y, sobre todo, que servir no significa someterse, sino recordar el principio más antiguo de todos. Lo que das al universo, el universo te lo devuelve multiplicado. Este es el secreto que ha permanecido oculto. Este es el conocimiento que se ha distorsionado a lo largo de los siglos. Es momento de recuperarlo. La ciencia espiritual de la abundancia, el servicio como fuente de creación. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ley oculta del dar y recibir. Desde tiempos inmemoriales, el acto de dar ha sido considerado una virtud sagrada. Las civilizaciones más antiguas honraban el principio del intercambio, comprendiendo que el flujo de la existencia no se detiene jamás. Sin embargo, en algún punto de la historia, esta verdad fue deformada, convirtiendo el dar en un acto de sometimiento y el recibir en un pecado silencioso. La caridad fue elevada como dogma, pero su significado fue corrompido. Las enseñanzas esotéricas y místicas siempre han sostenido una verdad que la religión institucional ha querido borrar. Dar y recibir no son actos separados, sino el mismo movimiento manifestado en dos polos opuestos. No puede existir la entrega sin la recepción, ni la recepción sin la entrega, del mismo modo en que no hay exhalación sin inhalación ni flujo sin reflujo. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos más reveladores, se afirma: cuando das, das a ti mismo. Cuando retienes, te quitas a ti mismo. Este pasaje, que contradice la enseñanza tradicional de la renuncia y la pobreza como estados espirituales elevados, es un reflejo de la reciprocidad sagrada que los sabios han comprendido a lo largo de los siglos. No se trata de una simple metáfora sobre la generosidad, sino de un principio cósmico que rige toda existencia. Los hermetistas, guardianes de los secretos de Egipto, lo expresaban a través de una ley universal: todo lo que es dado retorna multiplicado. En la tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se encuentra la enseñanza velada de este principio. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Si el universo es un reflejo del todo, entonces el dar y el recibir son un mismo acto visto desde diferentes ángulos. No es posible manifestar la abundancia si se teme soltar lo que ya se posee. De igual modo, no se puede sostener un caudal infinito si no se está dispuesto a recibirlo. Sin embargo, la falsa espiritualidad ha inculcado la idea de que recibir es señal de egoísmo, mientras que dar es un sacrificio que nos purifica. En los textos védicos, se nos dice que el verdadero dar no empobrece, sino que engrandece al dador. En el Bhagavad Gita, Krishna enseña: el que da sin apego ni expectativa, en verdad no da, crea. Aquí yace la clave que los sabios comprendieron y que el mundo moderno ha olvidado. El acto de dar no es meramente una transacción social ni una obligación moral, sino un acto de creación consciente. La diferencia entre el servicio que genera riqueza y el que genera esclavitud radica en la intención. Dar desde la escasez perpetúa la escasez. Dar desde la plenitud multiplica la abundancia. La distorsión del principio, de la reciprocidad al sacrificio. Hubo un tiempo en que la humanidad comprendía la interdependencia del universo. Las antiguas culturas no daban sin recibir, ni recibían sin dar. En Egipto, el concepto de Ma'at, el equilibrio cósmico, regía todas las interacciones. En la Grecia clásica, la hospitalidad se basaba en la mutua gratitud, y en las comunidades precolombinas, el dar era un acto sagrado que mantenía el flujo de la vida en armonía. Pero en algún momento, la enseñanza original fue secuestrada. Se nos enseñó que el dar debía ser desinteresado hasta el punto de la autodestrucción, y que recibir era egoísmo disfrazado. Esta manipulación, lejos de elevar al ser humano, lo convirtió en un esclavo de su propio servicio.
el Corpus Hermeticum, un compendio de sabiduría hermética, advierte sobre este peligro. El ignorante cree que la entrega sin medida es noble, pero en realidad es un acto vacío. Pues quien da sin conciencia no siembra, sino que arroja su semilla al viento. El sacrificio ciego, sin sabiduría, solo engendra más sufrimiento. Este ha sido el mecanismo de control de muchos sistemas religiosos e ideológicos que han hecho del servicio un medio para someter a las masas. Pero en los textos prohibidos, en las enseñanzas reservadas a los iniciados, el mensaje es distinto. Dar y recibir son el aliento de la creación misma, y su dominio es la llave de la abundancia. El secreto de la circulación energética. Para entender la verdadera naturaleza de la riqueza espiritual y material, hay que comprender que todo en el universo es energía en movimiento. Desde la luz de las estrellas hasta el flujo de los ríos, todo sigue un ritmo de expansión y contracción. El dinero, la prosperidad, la sabiduría y hasta el amor funcionan bajo la misma ley. Si no circulan, se estancan y mueren. Lao Tse, en el Tao Te Ching, expresa este principio con una claridad magistral. El agua que fluye es pura, el agua estancada se pudre. Así es el espíritu del hombre, quien retiene, se enferma, quien da, se renueva. Aquí radica la enseñanza esencial: la riqueza verdadera no se acumula, sino que se multiplica a través del movimiento. Quien teme soltar lo que tiene, ya ha caído en la ilusión de la escasez. Y quien da sin comprender la ley de la reciprocidad, pronto se encuentra vacío. Por ello, los grandes sabios no daban sin conciencia. No entregaban su conocimiento a quien no estaba listo, ni dispersaban su energía sin propósito. En el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la tradición judeocristiana, se menciona este principio en forma de advertencia. No derrames el néctar del saber en manos de los insensatos, pues lo desperdiciarán como agua sobre arena. En otras palabras, el verdadero dar no es un acto de servidumbre, sino de creación inteligente. La clave del equilibrio está en aprender a dar con propósito y recibir sin culpa. Cuando se comprende esta verdad, el servicio deja de ser una carga y se convierte en la llave que abre todas las puertas de la existencia. El mundo ha malinterpretado el verdadero significado de dar y recibir. Lo que fue una enseñanza sagrada ha sido transformado en un sistema de control basado en la culpa y el sacrificio. Pero en los textos olvidados, en los escritos gnósticos, herméticos y esotéricos, la verdad brilla con otra luz. Dar es sembrar, recibir es cosechar. Ambos son parte de la misma danza cósmica. Quien entiende esto, deja de servir desde la escasez y empieza a manifestar desde la plenitud. El universo, en su infinita sabiduría, no castiga a quien recibe, ni exalta a quien se entrega hasta la ruina. Simplemente responde a la energía que se proyecta. Porque, al final, el secreto de la abundancia no radica en dar sin medida, ni en retener sin fin, sino en comprender que la vida misma es un flujo. Y aquel que domina el arte de la circulación, domina el arte de la creación. Capítulo 2. La riqueza como expresión de lo divino. La pobreza ha sido venerada durante siglos como una virtud. Se ha inculcado la idea de que la renuncia es el camino hacia la iluminación, que el servicio verdadero exige sacrificio y que la acumulación de riqueza es una trampa del mundo material. Sin embargo, los textos más antiguos revelan una enseñanza diferente, una verdad que ha sido deliberadamente oscurecida. La opulencia es una manifestación del orden divino, y su flujo no está separado del servicio, sino que es su consecuencia natural. En el Zohar, el libro místico de la Cábala, se dice: Dios no creó la escasez, sino la plenitud. La luz infinita se derrama sin fin, pero el recipiente debe expandirse para contenerla. La riqueza no es una anomalía en el universo, sino su estado natural. El sol no se limita al dar su luz, el océano no escatima en su flujo, la naturaleza no produce con medida restringida. Todo en la creación sigue un principio de expansión. Si el cosmos es generoso, ¿por qué la humanidad ha abrazado la creencia de que el sufrimiento es la única vía legítima hacia la trascendencia? La respuesta yace en una distorsión cuidadosamente cultivada a lo largo de los siglos. Aquel que carece, depende. Aquel que depende, obedece.
Así, las instituciones que han monopolizado la espiritualidad han sembrado la idea de que la renuncia es un requisito para la pureza, cuando en realidad es el conocimiento de la ley del flujo lo que permite a un ser humano elevarse sin quedar atrapado en la materia. El Kybalión, el compendio de sabiduría hermética, lo expresa con claridad: todo fluye y refluye, todo tiene sus ritmos y sus ciclos. Dominar este principio es dominar la manifestación. Quien comprende la ley de la expansión y el intercambio energético, sabe que la riqueza no es algo que deba evitarse, sino algo que debe aprenderse a dirigir. En los textos gnósticos se encuentra una idea aún más radical: el hombre es un canal de la abundancia divina, pero el que cierra su mano se seca como un río sin cauce. No se trata de una simple metáfora. En el antiguo Egipto, los iniciados en los misterios de Isis y Osiris entendían que la abundancia no es un favor que otorgan los dioses, sino una manifestación de la conciencia. Cuanto más se expande el conocimiento, mayor es la capacidad de recibir. Cuanto más se da con entendimiento, mayor es la circulación. Por ello, en la tradición hermética se enseñaba que el servicio genuino no es aquel que empobrece, sino aquel que enriquece a todos, incluido al que da. La distorsión del sacrificio como único camino ha sido impuesta para quebrantar la voluntad del ser humano, para debilitarlo y hacerle creer que la miseria es sinónimo de santidad. Pero los antiguos sabios lo veían de otra forma. En la India, los textos védicos sostienen que la prosperidad es el signo de la armonía con las leyes del cosmos. En la alquimia medieval, se entendía que el oro no era meramente un metal, sino un símbolo del espíritu refinado, de la conciencia elevada que ha aprendido a transformar la escasez en plenitud. Los cabalistas hablaban del Tikkun Olam, la restauración del mundo, donde la energía de la divinidad debía ser redistribuida y expandida, nunca contenida. No hay virtud en la miseria ni elevación en la indigencia. La opulencia es la expresión natural del que ha entendido la ley del flujo. Esta idea, relegada a los textos esotéricos y prohibidos, es el núcleo del misterio de la abundancia. No se trata de acumular por temor ni de retener por avaricia, sino de permitir que la energía de la riqueza circule de manera consciente. ¿Por qué, entonces, tantos han asociado el servicio con el sufrimiento? Porque se ha confundido la renuncia con la entrega. Renunciar implica despojarse con miedo, creyendo que poseer es un obstáculo. Entregarse implica ser un canal consciente, permitiendo que lo divino fluya sin restricciones. Jesús, en los evangelios apócrifos, dijo: «No temáis la abundancia, pues quien la teme ya ha cerrado su espíritu». Pero estas palabras fueron silenciadas, pues desafiaban la estructura de poder que se alimenta de la necesidad y la dependencia. El concepto mismo de caridad ha sido tergiversado. En los antiguos templos de Babilonia, la riqueza era vista como un don divino que debía expandirse. Los iniciados en los misterios eleusinos no abandonaban la prosperidad, sino que aprendían a utilizarla como una herramienta de transformación. Sin embargo, en la era en que la religión se convirtió en un sistema de control, la caridad fue convertida en un acto de sumisión. Se exaltó el desprendimiento sin propósito, se enalteció la pobreza como condición digna, y se condenó la acumulación de riquezas como pecado. Pero en la esencia de los textos ocultos, la enseñanza siempre ha sido otra: la riqueza es un reflejo del equilibrio interno. La clave está en la intención y en la dirección. Quien busca la abundancia por miedo a la carencia, la pierde. Quien la rechaza por creerla impura, se condena a la miseria. Pero quien la comprende como expresión del orden divino, la maneja con maestría. Hermés Trismegisto lo resumió en una enseñanza que ha sobrevivido a las llamas de la Inquisición y al olvido de los siglos: la grandeza no está en la posesión ni en la privación, sino en la sabiduría del movimiento. Comprender la verdadera naturaleza de la riqueza implica despojarse de los dogmas que la han rodeado durante milenios. No hay elevación en la escasez impuesta, ni virtud en la privación autoimpuesta. El universo es abundante porque su esencia es expansión, y el que aprende a servir desde esta conciencia no se agota, sino que se multiplica. No se trata de acumular sin sentido, ni de desprenderse por obligación, sino de permitir que la energía fluya en su máxima expresión. El gran engaño ha sido hacernos creer que dar es perder y que recibir es egoísmo. La verdad es que ambas cosas son lo mismo.
Servir desde la opulencia es comprender que el universo mismo es generoso, que el flujo de la existencia es inagotable y que la única pobreza real es la del espíritu que teme expandirse. Quien internaliza esta enseñanza, deja de ver la riqueza como un obstáculo y comienza a verla como lo que siempre ha sido, una manifestación de lo divino en el mundo material, un reflejo de la expansión universal y la prueba irrefutable de que la verdadera caridad no es despojo, sino abundancia compartida. Capítulo 3. El secreto de la compasión activa. La compasión ha sido malinterpretada durante siglos. En las tradiciones más conocidas, se presenta como una emoción pasiva, una forma de sufrimiento compartido o de sacrificio ante el dolor ajeno. Se nos ha enseñado a ver la compasión como una respuesta a la carencia, como si solo fuera válida cuando uno se siente víctima del sufrimiento del otro. Pero lo que los grandes maestros espirituales de la antigüedad comprendieron es que la verdadera compasión no es sufrimiento, sino una fuerza creadora que puede transformar la realidad misma. En las enseñanzas esotéricas de los esenios, una de las corrientes más profundas y olvidadas del cristianismo primitivo, la compasión era vista no como un simple acto de solidaridad, sino como un poder cósmico que fluye a través del corazón humano. Los esenios, maestros en las artes espirituales y custodios de los más grandes secretos de la humanidad, hablaban de la energía del corazón como un canal divino de creación. En sus textos, que fueron excluidos de las escrituras oficiales, se enseñaba que el corazón humano es un receptor de la luz divina y un transmisor de ella hacia el mundo. La compasión, en su sentido más puro, no era una emoción pasiva, sino una acción consciente que no solo aliviaba el sufrimiento ajeno, sino que creaba nuevas realidades, nuevas posibilidades. En los fragmentos de los rollos del Mar Muerto, una de las revelaciones más poderosas es que la energía del corazón, cuando es dirigida con intención pura, tiene el poder de sanación, de transformación y de expansión de la conciencia. Un pasaje dice: el corazón es la morada del espíritu. La luz que el espíritu derrama a través de él no solo sana al hombre, sino que redime la tierra. Esta enseñanza ha sido velada y tergiversada por generaciones, pero la verdad perdura. La verdadera compasión es un acto creador de sanación profunda, que va más allá de la simple empatía o de un gesto de ayuda. Cuando hablamos de compasión activa, no nos referimos a la compasión como un sentimiento de lástima o de sacrificio. La compasión, tal como la entendían los esenios y los grandes iniciados, es el poder de alinearse con la vibración de la abundancia universal y de compartir esa vibración con el mundo. No es suficiente con reconocer el sufrimiento ajeno. Lo que realmente importa es cómo la energía del corazón puede ser utilizada para transmutar ese sufrimiento en una nueva creación, una nueva oportunidad. Esto no es caridad, no es dar de lo que nos sobra, sino compartir de lo que somos, de la energía que somos capaces de generar. Este concepto se remonta a las antiguas tradiciones hindúes y budistas, donde la compasión se ve como un medio para romper la ilusión del yo separado y experimentar la interconexión con todos los seres. En el Tao Te Ching, Lao Tse dice: la compasión es el más grande de los poderes. No es la debilidad, sino la fuerza que sostiene el universo. Al igual que el Tao, la compasión no es algo que se pueda medir o cuantificar, es un principio que fluye constantemente, una energía que no necesita ser controlada, sino simplemente permitida. La compasión activa es una fuerza dinámica que se expresa a través de la acción, no a través de la pasividad. En las tradiciones herméticas, la compasión también tiene un papel esencial en la creación y la transmutación de la energía. El Kybalión, en su profunda sabiduría, nos habla del principio de correspondencia, que establece que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La compasión, entonces, no es solo un acto hacia los demás, sino un acto hacia uno mismo, un acto que primero debe cultivarse internamente para que pueda ser reflejado hacia el exterior. Cuando la energía del corazón se purifica y se eleva, puede entonces generar una onda expansiva que transforma lo que toca, porque la compasión activa se mueve de adentro hacia afuera, desde la fuente del ser hacia la manifestación del mundo. La enseñanza esotérica también nos recuerda que la compasión nunca puede ser utilizada como una herramienta de control. A menudo, se ha manipulado la idea de compasión para someter a las personas, haciéndoles creer que deben sacrificar su bienestar por el bien de otros. Esta distorsión es una de las formas más insidiosas de la falsificación espiritual.
Sin embargo, en los antiguos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, se habla de una compasión que no depende del sacrificio ni de la renuncia, sino que está basada en el entendimiento de que quien da desde su plenitud no solo no se vacía, sino que se llena más. La compasión verdadera nunca es un acto de desgaste, sino de expansión, de creación continua, de ser canal de la abundancia universal. Este principio resuena también en los escritos de los grandes místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, quienes comprendieron que el amor divino y la compasión son inseparables de la contemplación y la creación. En sus enseñanzas, el corazón es descrito como un templo, un espacio cerrado donde se cultiva la capacidad de amar sin medida, y este amor, cuando se expande, crea una energía capaz de sanar y transformar no solo al que lo recibe, sino a todo lo que lo rodea. No es un amor que se agote, sino un amor que se multiplica a medida que se comparte. En este sentido, la compasión activa es también una forma de creación continua. Al tomar conciencia de nuestra capacidad para generar este amor incondicional, podemos transformar las circunstancias que nos rodean. Esta es la verdadera enseñanza de los esenios. La compasión no es una respuesta a la carencia, sino una emanación desde la abundancia. Aquellos que verdaderamente comprenden el poder del corazón no se ven afectados por la escasez ni la adversidad, sino que generan nuevas realidades, nuevas posibilidades, a través de su presencia y acción. Como dice el Corpus Hermeticum, el corazón es el altar donde la divinidad se ofrece a sí misma y donde la creación comienza. Y así, el acto de ser compasivo se convierte no solo en un acto de curación para el mundo, sino en un proceso alquímico, una transmutación de la energía que puede cambiar las estructuras más profundas de la realidad. La verdadera compasión no se limita al acto de aliviar el dolor, sino que se extiende a la capacidad de crear, de manifestar, de reestructurar la realidad misma a través del amor consciente. El gran secreto de la compasión activa es entender que el corazón humano es un reflejo directo del corazón divino, y al actuar desde ese espacio sagrado, nos convertimos no solo en sanadores de los demás, sino en creadores del futuro. La compasión activa, entonces, no es una bendición pasiva, sino un acto creativo y transformador, una fuerza cósmica que tiene el poder de remodelar no solo nuestras vidas, sino la estructura misma de la realidad. Capítulo 4. El poder de la palabra y la vibración del servicio. Desde los tiempos primordiales, el ser humano ha comprendido que la palabra no es un simple conjunto de sonidos, sino una fuerza capaz de modelar la realidad. En los textos sagrados más antiguos, la creación misma es descrita como el resultado de un verbo pronunciado en el vacío primordial. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas palabras del Evangelio de Juan, tan repetidas pero tan poco comprendidas, no hablan de una metáfora, sino de una ley oculta que los antiguos iniciados custodiaban con gran celo. La palabra es vibración, y la vibración es la base de toda manifestación. Los sabios de Egipto lo sabían y lo dejaron escrito en la tabla esmeralda, el legendario texto atribuido a Hermes Trismegisto. Allí se encuentra el principio que ha resonado a través de todas las tradiciones esotéricas. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Pero en los círculos herméticos, esta máxima no se refería solo a la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, sino también a la vibración del verbo humano como reflejo del verbo creador. La voz es la herramienta mediante la cual la energía divina toma forma en el mundo material. Por esta razón, en los misterios más antiguos, la palabra era considerada sagrada. Los sacerdotes egipcios practicaban rituales en los que los nombres secretos de los dioses no debían pronunciarse, sin la debida preparación, porque comprendían que cada sonido emitido tenía una resonancia específica en los planos invisibles. En la tradición cabalística, la estructura misma del universo se concibe como el resultado de las letras sagradas que forman el nombre de Dios. Un nombre que no es solo un conjunto de signos, sino un patrón vibratorio que sostiene la existencia. En los textos gnósticos, se habla del logos como la esencia vibratoria que da forma a todo lo creado. ¿Pero qué tiene que ver esto con el servicio? La respuesta está en el poder que tiene la palabra para elevar o destruir, para expandir o limitar. Si la vibración es la clave de la manifestación,
entonces el modo en que nos expresamos sobre el servicio que brindamos, sobre la ayuda que ofrecemos y sobre el impacto que deseamos generar en el mundo, determina la realidad misma de nuestra contribución. Los iniciados comprendían que la palabra no es solo un vehículo de comunicación, sino un acto de creación en sí mismo. En la tradición sufí, se dice que cada palabra pronunciada es una semilla lanzada al campo de la realidad, y que tarde o temprano dará fruto. Esto significa que cuando el servicio se ofrece desde una vibración de escasez, cuando se habla del sacrificio como una carga, cuando se verbaliza el sufrimiento del dar, se está programando la realidad para perpetuar esa misma dinámica. Pero cuando el verbo es consciente, cuando el servicio se expresa desde la abundancia y la plenitud, su impacto se multiplica. La historia está llena de ejemplos de esto. Los grandes maestros espirituales nunca hablaron desde la carencia ni desde la queja. Jesús no decía, estoy agotado por sanar a los enfermos, sino que proclamaba con firmeza, levántate y anda. Buda no describía su camino como un martirio, sino como una senda de iluminación. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto dice, el que comprende la vibración del verbo no teme a la muerte, pues sabe que todo es transformación. Los antiguos textos védicos también describen el poder de la palabra en términos de vibración. En los Upanishads se menciona que el sonido primordial, el Om, no es un simple canto ritual, sino la frecuencia con la que el universo entero fue creado. Cada vez que un ser humano pronuncia una palabra, está participando en ese acto creador, alterando las estructuras sutiles de la realidad. Y si esto es así, entonces el servicio que prestamos al mundo solo será verdaderamente efectivo si lo expresamos con palabras de poder, si lo envolvemos en una vibración alineada con la expansión y no con la limitación. Este conocimiento ha sido utilizado tanto para el bien como para el mal. En las tradiciones mágicas y ocultistas, los conjuros y encantamientos no eran otra cosa que el uso intencionado de la vibración para alterar la realidad. En Ensecer Yetzirah, el texto cabalístico que describe la creación del universo a través de las letras hebreas, se afirma que quien domina el uso de la palabra puede moldear la existencia a su voluntad. Los antiguos chamanes americanos entendían que la enfermedad podía ser inducida o curada a través del verbo, y los mantras de las tradiciones orientales son ejemplos vivientes del poder transformador del sonido. Pero en el mundo moderno, este conocimiento ha sido banalizado. Se ha olvidado que cada palabra que pronunciamos es un acto de creación. Se ha perdido la conciencia de que cuando hablamos del servicio como una carga, lo convertimos en una carga. Cuando lo describimos como un sacrificio, lo transformamos en sufrimiento. Cuando lo expresamos como una bendición, lo convertimos en un canal de gracia. Esta es la verdadera magia del verbo, su capacidad para programar la realidad. Y si el servicio es el eje de nuestra contribución al mundo, entonces debemos hablar de él como lo que realmente es, un flujo divino, un canal de expansión, una manifestación de la abundancia del universo. En la tradición taoísta, se dice que quien habla con la lengua en armonía con el Tao, todo lo que dice se cumple. Esto no es superstición, sino una comprensión profunda del funcionamiento de la realidad. Si queremos que nuestro servicio tenga impacto, si queremos que nuestra labor transforme vidas, debemos empezar por transformar la manera en que hablamos de ella. El gran secreto que los antiguos ocultaban no era la existencia del verbo creador, sino la manera en que podía ser utilizado de forma consciente para dirigir la energía del universo. El verbo es un canal de poder, y quien lo usa sin comprensión puede crear caos sin saberlo. Por ello, en los misterios egipcios, los aspirantes a la sabiduría debían pasar años en silencio antes de recibir la enseñanza sobre la palabra sagrada. Sabían que solo quien domina su verbo puede dominar su destino. Así como el universo entero fue creado por el verbo primordial, así también cada uno de nosotros crea su realidad con las palabras que elige pronunciar. Y cuando se trata del servicio, de la ayuda que ofrecemos al mundo, debemos recordar que cada palabra que usamos para describirlo no es solo un reflejo de nuestra experiencia, sino una herramienta con la que estamos modelando su impacto. Quien habla de su servicio con amor, con certeza, con gratitud, está multiplicando su poder. Quien lo describe con pesar, con cansancio, con queja, lo está limitando antes siquiera de que llegue a manifestarse plenamente. La vibración de la palabra determina la vibración del acto.
La tabla esmeralda nos recuerda, lo que es dicho en verdad, se cumple en la materia. Esto significa que no hay diferencia entre lo que decimos y lo que creamos. Y si el servicio es una forma de dar al mundo, entonces el primer regalo debe ser la vibración con la que lo envolvemos. Porque al final, lo que ofrecemos no es solo lo que hacemos, sino la energía con la que lo hacemos. Y esa energía comienza siempre con la palabra. Capítulo 5. Servir a los otros es servirse a uno mismo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha percibido su existencia dentro de una dualidad constante, el yo y el otro, lo interno y lo externo, el dar y el recibir. Nos han enseñado que servir a los demás es un acto de generosidad, una entrega que supone una pérdida o un sacrificio personal. Pero en los textos herméticos y en los evangelios ocultos se esconde una verdad más profunda, una revelación que trastoca la manera en que comprendemos el servicio. Servir a los demás es, en realidad, servirse a uno mismo, porque la separación es una ilusión. En el Corpus Hermeticum, una de las obras más enigmáticas del pensamiento esotérico, se dice: todo lo que percibes como externo a ti es solo el reflejo de tu propia esencia. Lo que das a otro, lo das a ti mismo. Lo que retienes, lo nieras en ti. Este principio, que puede parecer paradójico desde una visión común de la realidad, es el fundamento de todas las enseñanzas iniciáticas. La idea de un yo separado de los demás no es más que una percepción limitada de la existencia. En los planos superiores del conocimiento, se comprende que todo está interconectado, que no hay un otro que esté realmente fuera de uno mismo. Los evangelios gnósticos refuerzan esta visión. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos que fueron excluidos del canon oficial, Jesús dice: cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estaréis en la pobreza y seréis la pobreza misma. Conocerse a sí mismo no es solo una cuestión de introspección, sino de comprender que el otro es un reflejo de nuestro propio ser. Todo lo que vemos en el mundo exterior es una proyección de lo que hay en nuestro interior. La dualidad entre el servidor y el servido, entre el dador y el receptor, es una ilusión. El principio hermético de correspondencia, formulado en la tabla esmeralda, declara: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Pero la enseñanza oculta en este principio es aún más profunda. No solo el universo refleja al ser humano, sino que el ser humano es el universo reflejándose a sí mismo. La misma energía que se entrega en un acto de servicio es la energía que regresa multiplicada. No hay acción que se realice fuera de uno mismo. Este conocimiento ha sido comprendido por las grandes tradiciones místicas de la humanidad. En el budismo se dice que no hay diferencia entre el que sufre y el que alivia el sufrimiento, porque ambos son parte del mismo océano de existencia. En la Cábala, se enseña que el universo no es un agregado de partes separadas, sino un solo organismo en el que cada ser es una célula interdependiente. Sin embargo, la cultura moderna ha convertido el servicio en una transacción, en una obligación moral que separa al dador del receptor. Se nos ha enseñado a dar desde la culpa o desde la obligación, y no desde la conciencia de que servir es expandirse, es multiplicarse, es abrirse al flujo inagotable del universo. En los antiguos misterios egipcios, los sacerdotes de Isis comprendían que la energía que se proyecta hacia afuera es la misma energía que se recibe en retorno. En sus templos, los iniciados aprendían que dar con amor es recibir con plenitud, y que cada acto de servicio es una expansión de la conciencia, no un desgaste. En la alquimia, se habla del principio de salvet coagula, disolver y recomponer, porque la verdadera transformación ocurre cuando comprendemos que lo que entregamos nunca se pierde, sino que regresa con una nueva forma. Jesús, en los evangelios que fueron descartados por el dogma, enseñaba que el amor y el servicio no son cargas, sino expresiones de la unidad primordial. En el Evangelio de Felipe, se encuentra una de las frases más poderosas sobre esta verdad. La luz y la sombra son uno solo. El que conoce la luz conoce también la sombra, porque son la misma sustancia. Así también, el que da, recibe, y el que recibe, ha dado. Este pasaje revela un secreto que la mayoría ignora: no hay diferencia entre dar y recibir, porque son el mismo movimiento en direcciones opuestas.
Quien da con conciencia de humildad no siente pérdida, porque entiende que lo que da no sale de él, sino que es parte del flujo que sostiene su propia existencia. La ignorancia de esta ley es lo que ha llevado a la humanidad a sufrir en el acto de servicio. Se ha confundido la entrega con la renuncia, el dar con la sumisión. Se ha enseñado a sacrificar en lugar de expandir. Pero en los círculos iniciáticos, en las escuelas ocultas donde el conocimiento verdadero era resguardado, se enseñaba que el servicio es una manifestación de la abundancia. Un ser iluminado no da desde la escasez, sino desde la plenitud. No sirve como un esclavo, sino como un creador. La física cuántica moderna ha comenzado a descubrir lo que los antiguos ya sabían. No existe una separación real entre el observador y lo observado, entre el dador y el receptor. En los experimentos de entrelazamiento cuántico, se ha demostrado que dos partículas pueden estar conectadas más allá del tiempo y el espacio, respondiendo instantáneamente la una a la otra sin importar la distancia que las separe. Esto no es diferente de la relación que existe entre el que sirve y el que es servido. Ambos son la misma energía manifestándose en dos extremos de un mismo movimiento. En la tradición taoísta, este principio es conocido como el equilibrio del yin y el yang. El que sostiene la luz también sostiene la sombra. El que da, recibe en el mismo acto. No hay separación, solo distintos aspectos de la misma corriente universal. Quien comprende esto deja de ver el servicio como un sacrificio y lo entiende como una expansión de sí mismo. La compasión no es sufrimiento, es reconocimiento. Ayudar no es renunciar, es manifestar. Dar no es perder, es sembrar. El error ha sido creer que existe un otro separado de uno mismo. Cuando los antiguos hablaban del reflejo de la existencia, no se referían solo a la idea filosófica de que todo es una proyección de la mente. Hablaban de una ley vibratoria que rige toda manifestación. El que ayuda, se ayuda. El que ama, se ama. El que sana, se sana. No hay dualidad, solo unidad manifestada en múltiples formas. Esta es la enseñanza que ha sido ocultada, distorsionada y malinterpretada. No se trata de dar sin medida, ni de recibir sin gratitud. Se trata de comprender que no hay separación entre el acto y su consecuencia, entre el que ofrece y el que recibe. Servir a los demás es servirse a uno mismo, porque no hay un otro, solo reflejos de la misma esencia universal. Cuando esta verdad es comprendida, el servicio deja de ser un peso y se convierte en un flujo natural. Ya no hay resistencia, ya no hay sacrificio, solo la expansión de lo que siempre ha sido y siempre será, una danza eterna entre el dar y el recibir, entre el yo y el universo, entre la ilusión de la separación y la verdad de la unidad. Capítulo 6. El camino de los iniciados, servicio desde la sabiduría. Desde tiempos inmemoriales, aquellos que buscaban la verdad eran sometidos a pruebas antes de ser dignos de transmitirla. No bastaba la voluntad de servir, ni la intención de ayudar a otros, sin el conocimiento. El servicio podía convertirse en una carga, en un acto de ignorancia disfrazado de virtud. No se puede guiar a otros si uno mismo no ha aprendido a ver. No se puede liberar si uno mismo es prisionero de la sombra. Los antiguos lo comprendieron bien. En las escuelas de los misterios egipcios, los aspirantes a sacerdotes pasaban años en contemplación y estudio antes de ser permitidos a ofrecer ayuda a su comunidad. En la tradición de los esenios, se creía que solo aquellos que habían purificado su mente y su espíritu podían convertirse en faros de luz para los demás. En los manuscritos del Mar Muerto, esos textos que estuvieron ocultos durante siglos en las cuevas de Qumran, se encuentra la enseñanza de que la compasión sin sabiduría es como una lámpara sin aceite. Ilumina por un instante, pero pronto se apaga y deja a ambos, al que da y al que recibe, en la oscuridad. En uno de estos textos, atribuido a la comunidad de Esenia, se dice: el necio da sin entender, y en su entrega no siembra, sino que arroja semillas sobre la roca. El sabio espera la estación propicia, busca la tierra fértil y deposita la semilla con mano firme. Así su labor es próspera, y el fruto se multiplica. El verdadero servicio es una ciencia y un arte. No se trata de un impulso ciego, ni de una emoción pasajera.
Quien desea servir debe primero aprender, transformarse, adquirir el conocimiento necesario para que su ayuda no sea solo un acto de benevolencia, sino un acto de creación consciente. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto advierte que no todos los que desean elevar a los demás han aprendido a elevarse a sí mismos. No todos los que hablan de la luz han visto su fulgor. Esta es la razón por la cual los verdaderos guías espirituales han sido, antes que nada, buscadores de la sabiduría. No ofrecían respuestas apresuradas ni soluciones superficiales. Antes de hablar, escuchaban. Antes de actuar, comprendían. Antes de ofrecer su ayuda, se aseguraban de que su espíritu estuviera en armonía con la verdad. En los evangelios gnósticos, Jesús no solo sana a los enfermos, sino que les pregunta: ¿quieres ser sano? Este simple cuestionamiento revela una verdad profunda: no toda ayuda es aceptada, y no toda intervención es bienvenida. Los grandes sabios comprendían que no se debe salvar a quien aún no está listo para ser salvado, ni iluminar a quien prefiere la oscuridad. Por eso, en las antiguas órdenes de iniciados, el servicio era una manifestación de la comprensión, no de la necesidad de ser útil. No se trataba de un acto impulsivo ni de una forma de redimir un ego que buscaba validación. El verdadero iniciado no sirve por obligación, sino porque su sabiduría le ha mostrado el momento y la forma correcta de hacerlo. Los esenios, cuyos manuscritos han revelado una espiritualidad mucho más profunda de la que la historia oficial ha reconocido, enseñaban que el servicio sin conocimiento es una ofrenda vacía. En uno de sus textos se encuentra un pasaje que dice: no es el que corre el que alcanza, ni el que grita el que es oído. No es el que da sin pensar el que siembra la abundancia, sino el que conoce la ley y la sigue. Porque la tierra no da fruto o cualquier semilla, sino solo la que ha sido plantada con entendimiento. Esta enseñanza fue adoptada por muchas tradiciones místicas posteriores. En la Cábala, se dice que la luz solo puede ser compartida cuando ha sido primero comprendida. En la alquimia medieval, los iniciados debían pasar por un proceso de transformación interna antes de poder enseñar a otros el arte de la transmutación. Quien no había convertido su propio plomo en oro no tenía derecho a intentar transformar a los demás. Pero en la era moderna, se ha perdido esta enseñanza. Se cree que cualquiera puede guiar, que cualquiera puede enseñar, que cualquiera puede salvar. Se ha olvidado que la sabiduría es el fundamento del verdadero servicio, y que sin comprensión, incluso los actos de amor pueden convertirse en actos de daño. En los monasterios tibetanos, los aspirantes a monjes pasan años en retiro antes de poder ofrecer enseñanzas al mundo. En las antiguas escuelas pitagóricas, los discípulos debían pasar largos periodos en silencio antes de recibir la primera palabra de instrucción. El que no ha aprendido a callar, no puede hablar con verdad. El que no ha aprendido a escuchar, no puede enseñar con sabiduría. El servicio sin conocimiento es como tratar de encender una lámpara sin fuego. Puede haber intención, puede haber deseo, pero falta el principio esencial que transforma el acto en algo real. Esta es la razón por la que muchos que han intentado servir terminan agotados, desilusionados o incluso resentidos. Creen que han dado mucho y recibido poco. Creen que el servicio es sufrimiento porque nunca comprendieron su verdadera naturaleza. Pero aquellos que han bebido de la sabiduría de los antiguos saben que el servicio no es sacrificio, sino manifestación. No es carga, sino expansión. Los esenios, guardianes de uno de los conocimientos más profundos sobre la conexión entre lo humano y lo divino, tenían una enseñanza secreta que solo compartían con los más preparados. En sus textos se dice: no es el acto lo que eleva al hombre, sino la conciencia con la que lo ejecuta. Quien da sin comprender, da en vano. Quien ayuda sin sabiduría, es como quien riega el desierto. Aquí se encuentra el gran secreto que ha sido olvidado. Servir no es simplemente hacer el bien, sino saber cómo, cuándo y por qué se hace. No es un impulso de la emoción, sino un acto de alineación con el orden del universo. Los antiguos lo sabían, y por eso sus enseñanzas han perdurado. Hoy, esta sabiduría debe ser rescatada. Debemos recordar que antes de ayudar a otro, debemos iluminarnos a nosotros mismos.
Antes de ofrecer respuestas, debemos haber buscado la verdad. Antes de extender nuestras manos, debemos haber fortalecido nuestro espíritu. Porque el verdadero servicio no proviene del deseo de hacer el bien, sino del conocimiento de cómo hacerlo. No nace de la prisa, sino de la paciencia. No se impone, sino que se ofrece en el momento preciso. Y quien lo comprende, deja de ver el servicio como un sacrificio y comienza a verlo como lo que realmente es, una manifestación de la sabiduría en acción, una alquimia entre el conocimiento y la entrega, un arte que solo los verdaderos iniciados han sabido dominar. Capítulo 7. Rompiendo el dogma. Dios no quiere tu sufrimiento. Desde los albores de la civilización, el sufrimiento ha sido presentado como un requisito para alcanzar la gracia divina. Se nos ha dicho que el dolor purifica, que el sacrificio es la prueba del amor a Dios y que solo a través de la renuncia se puede encontrar la salvación. Pero esta creencia, que ha dominado la conciencia colectiva durante milenios, no proviene de las enseñanzas originales de los grandes maestros espirituales, sino de una manipulación sistemática que convirtió la espiritualidad en un medio de control. Los textos más antiguos muestran una realidad muy diferente. En los evangelios apócrifos, en los manuscritos gnósticos y en las enseñanzas esotéricas de las civilizaciones perdidas, encontramos una verdad que ha sido distorsionada. Dios no necesita tu sufrimiento. Dios no pide tu dolor. La divinidad se manifiesta en la expansión, en la alegría y en la plenitud, no en la miseria y la privación. Los primeros cristianos gnósticos entendían esto de manera muy distinta a la versión oficial que más tarde se impondría. En el Evangelio de Tomás, Jesús no habla del sufrimiento como camino, sino del conocimiento. Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso te destruirá. La idea del sacrificio como medio de redención no proviene de la verdadera sabiduría espiritual, sino de una manipulación cuidadosamente orquestada por las instituciones religiosas que buscaban domesticar a las masas. Quienes comprenden la naturaleza del universo saben que el sufrimiento solo engendra más sufrimiento, y que la verdadera conexión con lo divino no se logra a través del martirio, sino a través de la expansión de la conciencia. El origen del mito del sacrificio. Antes de la institucionalización de la religión, los dioses eran concebidos como manifestaciones de fuerzas cósmicas en equilibrio. Las civilizaciones antiguas honraban la fertilidad, la abundancia y el poder creativo de la naturaleza. Pero con la llegada de los sistemas religiosos estructurados, surgió un cambio drástico. La divinidad pasó de ser una fuerza de expansión a convertirse en un juez que exigía sufrimiento. En muchas tradiciones antiguas, la idea de la ofrenda estaba ligada a la reciprocidad con el cosmos. En Egipto, las ofrendas a los dioses no eran sacrificios de dolor, sino expresiones de armonía con el universo. En las culturas mesoamericanas, el concepto de dar a la tierra lo que ella misma ofrecía era un ciclo natural, no una imposición punitiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta idea fue tergiversada hasta convertirse en una doctrina de expiación. El dogma del sacrificio como requisito para la salvación se consolidó con la aparición de las grandes religiones monoteístas. La noción de un Dios que exige sufrimiento no se encuentra en los textos más antiguos, sino en las interpretaciones posteriores que sirvieron para consolidar el poder de las instituciones. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña: el hombre que se cree indigno de la divinidad se esclaviza a sí mismo. Pero aquel que comprende su esencia no busca la pena, sino la grandeza. La idea de que el sufrimiento es necesario para alcanzar la iluminación es una de las trampas más grandes impuestas a la humanidad. No hay crecimiento en la miseria, ni virtud en la privación. Las almas iluminadas no buscan el sufrimiento, sino la expansión del ser. La manipulación del servicio y la culpa. Uno de los mayores engaños de la historia espiritual ha sido la manipulación del concepto de servicio. En los textos más antiguos, servir era un acto de creación, una manifestación de la abundancia del alma. Pero en las versiones adulteradas de la enseñanza original, el servicio se convirtió en esclavitud, en sumisión, en un mandato impuesto por el miedo. Los evangelios gnósticos revelan que Jesús nunca pidió sacrificios, sino comprensión. En el Evangelio de Felipe, se encuentra un pasaje que fue deliberadamente excluido del canon oficial.
Dios no desea la muerte de ningún hombre. El que cree que Dios exige sufrimiento no ha comprendido su naturaleza. ¿Por qué esta enseñanza fue eliminada? Porque un hombre libre no puede ser dominado, pero un hombre culpable puede ser controlado. Las instituciones religiosas entendieron que la mejor forma de mantener su poder era inculcar en la mente de sus seguidores la idea de que debían sufrir para ser dignos, que debían servir sin cuestionar, que debían renunciar a su poder en nombre de una falsa humildad. En el Zohar, el libro sagrado de la Cábala, se dice: Dios no creó la oscuridad, sino la luz. Dios no creó la escasez, sino la abundancia. El que sufre creyendo que es voluntad divina, niega la obra del Creador. Este conocimiento ha sido sistemáticamente ocultado. Se ha implantado la idea de que el sufrimiento es necesario para la redención, cuando en realidad el verdadero camino espiritual no consiste en soportar la miseria, sino en trascenderla. Las órdenes esotéricas más antiguas han guardado esta enseñanza en secreto durante siglos. En los templos egipcios, en las enseñanzas de los druidas, en los textos vedánticos de la India, el propósito de la espiritualidad nunca fue la renuncia, sino la maestría. El servicio no era esclavitud, sino poder. El conocimiento no era sometimiento, sino libertad. La falsa virtud del dolor y la verdad de la plenitud. Uno de los mecanismos más insidiosos del dogma religioso ha sido convencer a la humanidad de que el dolor es sinónimo de virtud. Pero los textos ocultos revelan una enseñanza completamente diferente. En la alquimia, la transmutación no se logra a través del sufrimiento pasivo, sino a través de la comprensión y el dominio de la energía. En la Cábala, la luz no se obtiene a través de la negación del ser, sino mediante su expansión. El Evangelio de María Magdalena, otro de los textos prohibidos, nos dice: No os dejéis engañar por los que dicen, solo el sacrificio os hará dignos, pues en la plenitud del amor está la verdadera salvación. Aquí radica la clave que ha sido ocultada por siglos: el amor es expansión, el amor es creación, el amor es plenitud. Dios no desea tu sufrimiento, sino tu grandeza. La verdadera espiritualidad no se trata de renunciar a la vida, sino de abrazarla con totalidad. No se trata de sufrir, sino de comprender. No se trata de sacrificarse, sino de manifestar el potencial divino que reside en cada ser humano. El despertar del conocimiento perdido. Ha llegado el momento de romper el dogma. De comprender que la idea de un Dios que exige sufrimiento es una construcción humana, no una verdad divina. La divinidad no pide renuncia, sino maestría. No pide servidumbre, sino conciencia. No hay virtud en la pobreza autoimpuesta, ni en la renuncia sin sentido. La única virtud es la expansión del ser. Quien ha comprendido esto deja de vivir en la culpa y comienza a vivir en la manifestación. Deja de sacrificarse y comienza a crear. Deja de sufrir y comienza a existir en la plenitud de su verdadera naturaleza. Porque Dios no quiere tu sufrimiento. Dios quiere tu despertar. Capítulo 8: La energía del dinero y el servicio como manifestación. La conciencia humana ha sido moldeada durante siglos para rechazar aquello que, paradójicamente, sostiene la vida, la materia. Y dentro de esa negación, el dinero ha sido revestido con un aura de impureza, de sospecha, de condena silenciosa. Se le ha colocado en el rincón de lo profano, como si su sola mención atentara contra lo sagrado. Pero en los textos olvidados, en las enseñanzas que jamás fueron domesticadas por la doctrina ni cooptadas por el poder, el dinero no aparece como un enemigo del espíritu, sino como un vehículo de manifestación, una forma visible del flujo invisible que gobierna el universo. La mente religiosa institucional ha hecho del sufrimiento un ideal y de la escasez un símbolo de pureza. Se nos ha dicho que acumular es señal de codicia, que tener es sinónimo de corrupción, y que despojarse de todo es el único camino hacia lo alto. Pero el alma no asciende por la renuncia forzada, sino por la comprensión de su potencia creadora. El dinero no es el obstáculo. Lo es la inconsciencia con la que se lo ha perseguido o temido. En los senderos antiguos, el dinero era una energía, un reflejo tangible del equilibrio entre dar y recibir, un símbolo de conexión y no de separación.
el Tao Te Ching, en una de sus versiones más antiguas conservadas en bambú, afirma que el sabio no amontona, sino que hace que todo fluya hacia él sin esfuerzo. No se refiere a una pasividad resignada, sino a una comprensión profunda del ritmo del universo. No hay virtud en oponerse al flujo. El agua no se condena por llenar el cauce, simplemente sigue su curso. Así también, la energía del dinero es el cauce visible por donde circula la abundancia cuando el alma está alineada. Resistirse a ella es resistirse al río, y el que se opone al río termina por agotarse sin haber avanzado. En la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que quien actúa sin apego a la recompensa, pero con excelencia, une lo visible con lo eterno. Aquí se revela otro secreto: no es el dinero lo que corrompe, sino el apego ignorante, la búsqueda vacía, el deseo que no comprende su origen. El sabio no reniega de la materia, sino que la consagra. No la rechaza, sino que la transforma. Porque sabe que el dinero, en manos conscientes, no es acumulación, sino servicio, no es obstáculo, sino manifestación de un propósito elevado. El servicio auténtico, entonces, no se sostiene en la negación del dinero, sino en su integración sabia. Si el alma desea servir sin comprender el flujo de la energía material, se encuentra rápidamente con el desgaste, con la impotencia, con el resentimiento que nace de dar sin tener, de ofrecer sin sostén. En los templos antiguos, los sabios preparaban a los iniciados no solo en la meditación y en el silencio, sino también en el arte del intercambio. No porque valoraran la riqueza por sí misma, sino porque comprendían que el equilibrio entre lo espiritual y lo material es el fundamento de toda obra verdadera. El error moderno ha sido disociar lo invisible de lo visible, como si fueran enemigos naturales. Pero el alma encarnada necesita un cuerpo, y el espíritu en acción necesita estructuras. El dinero, en este contexto, es una estructura que permite al espíritu materializar su intención. Es una frecuencia, no un fin, una resonancia, no un Dios. Rechazarlo es rechazar una parte esencial del lenguaje con el que el universo responde. Y si el universo es abundancia, ¿por qué el servicio habría de fundarse en la privación? En los textos budistas atribuidos a Nararjuna, uno de los grandes filósofos del Mahayana, se enseña que la vacuidad no es negación, sino posibilidad. Esta frase, escondida en tratados difíciles de traducir, encierra la comprensión de que todo lo aparente es forma vacía, pero no por ello inútil. El dinero, entonces, es vacuidad también, no tiene valor intrínseco, pero posee el poder de significar aquello que el alma le imprima. En manos de un ser consciente, puede ser una medicina. En manos inconscientes, un veneno. Pero en sí mismo, es simplemente energía en tránsito. El servicio desde la sabiduría no teme a esa energía. La abraza, la comprende, la ordena. No se deja gobernar por ella, pero tampoco la rechaza. Entiende que solo puede ofrecer de verdad quien ha aprendido a sostenerse. Y sostenerse implica aceptar los mecanismos visibles con la misma reverencia que se tiene por los invisibles. ¿De qué sirve la más alta visión si no hay un cauce para traerla al mundo? ¿De qué sirve el deseo de ayudar si no se tiene cómo sostener el gesto? El mito de la santidad a través de la escasez ha empobrecido más almas que cualquier avaricia. Porque ha sembrado la culpa en quienes desean prosperar, ha condenado la plenitud, ha exiliado el gozo del camino espiritual. En cambio, las enseñanzas no domesticadas, aquellas que circulaban en secreto en los monasterios orientales y en las logias herméticas de Occidente, hablaban de otra santidad, la del que comprende el oro no como objeto de deseo, sino como símbolo del alma refinada, transmutada, capaz de transformar el mundo. Por eso, en ciertas escuelas de sabiduría vedántica, se instruye a los discípulos en el arte de la riqueza como parte de su camino interior. Se les enseñaba a manejar los recursos con ecuanimidad, a generar abundancia para poder sostener comunidades, templos, viajes de enseñanza. Porque el maestro que depende de la limosna no es libre. Y el verdadero servicio solo puede nacer de un alma libre, no de una obligada por la necesidad. El dinero, entonces, no es enemigo del espíritu. Es uno de sus muchos rostros. Negarlo es negar el rostro que el alma ha elegido para expresarse en este plano. Y el servicio,
si quiere ser duradero, debe aprender a danzar con esa energía, no a resistirla. El universo no premia la carencia, no responde a la negación. Responde a la expansión, al movimiento, al flujo. Todo en él está vivo porque todo circula. Nada se retiene. Y así también debe ser el dinero, una corriente viva al servicio del propósito. Una manifestación concreta de una intención más alta. Un fuego que no debe ser temido, sino alimentado con la madera de la conciencia. Quien lo comprende deja de juzgar y comienza a crear. Deja de rechazar y empieza a utilizar. No desde la avidez, sino desde el equilibrio. No desde el deseo de acumular, sino desde la alegría de ofrecer. El alma que comprende esto ya no sirve desde el agotamiento, sino desde la plenitud. Ya no teme tener, porque ha trascendido la ilusión de la posesión. Y ya no culpa al dinero, porque ha comprendido que el verdadero obstáculo nunca estuvo en el oro, sino en la mirada que no sabía qué hacer con él. El río no se detiene. Fluye. Así debe ser también el servicio, un cauce abierto por donde el agua de la abundancia universal pueda pasar sin trabas. Solo así el mundo se transforma. No por negación, sino porque, finalmente, hemos recordado que lo divino no está reñido con la materia. Está esperando, simplemente, ser expresado a través de ella. Capítulo 9. Los arquitectos de la realidad, creadores en acción. El mundo visible no es un escenario fijo donde las almas se arrastran en busca de redención, sino un lienzo dinámico, sensible al pensamiento, al verbo y al acto consciente. Aquellos que aún duermen ven la existencia como un conjunto de leyes rígidas e inmutables, un tablero ya trazado donde el destino les ha sido asignado desde fuera. Pero los que han despertado, aunque sea por un instante, comprenden que el universo no es una prisión, sino una obra en proceso, un campo fértil donde la intención, cuando está alineada con el conocimiento, puede alterar la materia, la dirección del tiempo y la profundidad de lo real. Servir, entonces, no es simplemente ayudar, es crear. Y el verdadero servicio es el que edifica nuevas realidades. Los antiguos textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, ocultos durante siglos por temor a su potencia transformadora, nos hablan de esta capacidad olvidada del ser humano, la de ser CEO creador junto con lo divino. No siervo, no instrumento pasivo, sino arquitecto. En el Tratado Tripartito, uno de los códices más reveladores del hallazgo, se lee: el que se conoce a sí mismo se convierte en constructor del reino. No entra al reino como huésped, sino que lo levanta con sus manos y con su luz. Esta afirmación, radical y luminosa, desmonta por completo la imagen del ser humano como criatura caída, condenada a esperar favores desde un cielo lejano. Lo que los gnósticos comprendían, y que tantos intentaron borrar, es que el alma no vino a este mundo a servir desde la carencia, sino a manifestar su poder en plena acción creadora. Pero crear no es acumular, ni manipular, ni imponer la voluntad personal sobre los demás. Crear, desde la conciencia gnóstica, es establecer una resonancia. Es leer el pulso oculto del universo y alinear la propia acción con su latido. El arquitecto de la realidad no impone formas, sino que colabora con la esencia. No diseña desde el ego, sino desde el conocimiento del alma como parte de una red infinita de significados. Y en ese diseño, el servicio deja de ser una reacción al dolor ajeno para convertirse en una semilla consciente de transformación. Los manuscritos de Nag Hammadi insisten en que el alma no está completa mientras sirva desde el miedo. En el Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín, uno de los grandes maestros gnósticos, se afirma: el ignorante ayuda por temor, el sabio por amor al orden. Aquí se presenta una distinción fundamental entre el impulso instintivo de aliviar y la construcción deliberada de una nueva posibilidad. El servicio como CEO creación no surge de la urgencia, sino de la comprensión. Y cuando la ayuda está nutrida por esta comprensión, deja de ser un parche sobre la herida del mundo para convertirse en el inicio de una piel nueva, de una estructura más alta, de una realidad más viva. Toda acción cargada de conciencia genera un eco en la estructura misma del universo. Esto no es metáfora. Los antiguos lo sabían. Por eso las palabras
los gestos y los rituales eran cuidadosamente elegidos en las escuelas iniciáticas. Porque no se trataba de agradar a dioses caprichosos, sino de ordenar la realidad desde adentro hacia afuera. En los textos esenios más antiguos, desaparecidos de la historia oficial y preservados en fragmentos, se habla del servidor silencioso, aquel que, sin necesidad de proclamar su ayuda, transforma el entorno simplemente al habitarlo con presencia lúcida. No hace por hacer, no da por deber, sino que emana, reorganiza, vibra con tal precisión que su sola existencia es un acto de creación continua. Así se manifiesta el verdadero servicio desde la gnosis, como una geometría viva, como una arquitectura invisible que modifica los patrones de pensamiento, los campos emocionales, los vínculos, las estructuras. El acto de ayudar, cuando proviene del alma que se reconoce como creadora, se convierte en una fuente de expansión no solo para el otro, sino también para el que sirve. Porque en ese acto, ambos son elevados. El que recibe ya no es víctima, y el que da ya no es salvador. Ambos se convierten en piezas de una sinfonía más grande, una composición donde cada gesto consciente reescribe las leyes de lo posible. En los rollos ocultos de Nag Hammadi también se dice: el que ve al otro como parte de sí mismo no ayuda, sino que se reconoce en su reflejo. Esta frase, de potencia incalculable, señala que el servicio no puede ser auténtico si aún se sostiene en la ilusión de la separación. El arquitecto de la realidad no actúa desde el altruismo narcisista, sino desde la certeza de que todo lo que construye fuera, lo edifica dentro. Y todo lo que libera en otro, lo despierta en sí mismo. Esta es la diferencia entre la ayuda que esclaviza y la que libera, entre la compasión que estanca y la que transforma. La ayuda que nace del impulso sin comprensión puede prolongar el sufrimiento que intenta remediar, mientras que la ayuda que se da desde la gnosis es siempre constructiva, incluso si no alivia de inmediato. Porque su intención no es solo consolar, sino elevar. Su meta no es el alivio momentáneo, sino la mutación estructural. En ciertas escuelas sufíes se enseña que la mano que da debe haber aprendido primero a no temblar. No se refiere a la seguridad externa, sino a la estabilidad interior. El servidor creador ha dejado de proyectar en el otro sus propias heridas. Ya no ayuda para ser querido, para redimirse, para ganarse el cielo. Ayuda porque ha entendido que el mundo es barro y él es alfarero. Que cada palabra, cada gesto, cada mirada es un molde con el que puede dar forma a lo informe. Y que el verdadero servicio no es dar lo que se tiene, sino ofrecer lo que se es. Por eso, en las prácticas avanzadas del hermetismo, al iniciado no se le enseña a salvar a otros, sino manifestar su propia luz con tanta intensidad que, simplemente, disuelve las sombras ajenas. El creador en acción no fuerza cambios. Irradia posibilidades. Y en esa irradiación, lo que parecía inmóvil se transforma. Lo que estaba roto se recompone. Lo que parecía perdido se vuelve semilla. Este capítulo no es un elogio de la ayuda caritativa, ni una celebración del activismo. Es una invitación a entender que servir no es solo actuar, sino diseñar conscientemente la realidad en cada acto. Es recordar que en el núcleo de nuestra alma no hay una víctima ni un redentor, sino un arquitecto. Y que cada vez que decidimos actuar desde ese lugar de unidad, estamos ampliando los bordes del mundo conocido, haciendo espacio para una nueva realidad que antes no existía. Quizá, entonces, el mayor acto de servicio no sea aliviar, sino construir. No remediar, sino reimaginar. No ofrecer respuestas prefabricadas, sino abrir un espacio donde las formas viejas se derrumben y emerja algo completamente nuevo. Porque tal vez el mayor gesto de amor que podemos ofrecer al mundo no sea el consuelo, sino el diseño consciente de una realidad más alta, más libre, más verdadera. Una realidad donde cada alma recuerde, al fin, que nunca fue una pieza perdida, sino el arquitecto oculto del todo. Capítulo 10. El ego del servidor, cuando el servicio se convierte en esclavitud. No todo acto de servicio nace de la luz. No toda ayuda es sagrada. No todo aquel que da lo hace desde la plenitud. Bajo la superficie de los gestos altruistas, a menudo se esconde una de las máscaras más seductoras del ego, la del servidor. Un rostro que sonríe, que se sacrifica, que se ofrece,
pero que, en el fondo, no está sirviendo, sino reclamando poder, validación o redención disfrazada de compasión. El ego, siempre astuto, ha aprendido a ocultarse detrás de la bondad. Y cuando eso ocurre, el servicio se pervierte, se vuelve esclavitud voluntaria, control disfrazado de entrega, manipulación bajo el velo del amor. Los antiguos sabían esto. En las escuelas de misterios no se enseñaba a servir desde el primer día, se enseñaba primero a reconocer la sombra del servidor. A discernir cuando el deseo de ayudar nace del alma, y cuando es el ego el que quiere salvar para sentirse superior, para ser amado, para perpetuarse. Las parábolas iniciáticas, esas narraciones veladas que solo el iniciado comprendía, estaban llenas de advertencias sobre los peligros de la falsa entrega. Una de las más antiguas y menos citadas, recogida entre las tablillas sumerias del templo de Nippur, habla del jardinero que alimentaba a su árbol hasta ahogarlo con agua, sin saber que en su afán de hacerlo crecer, le quitaba el aliento. Creía amar, pero se amaba en él, no veía el árbol, sino su reflejo en las hojas. Así dice la inscripción, casi borrada por los siglos, pero aún viva en su sabiduría. Este mito, que jamás se convirtió en parábola religiosa porque no servía al poder, revela una verdad incómoda: quien sirve sin conocerse puede terminar encadenando al otro su propia carencia. En las tradiciones iniciáticas, especialmente en los círculos vinculados al hermetismo antiguo y las ramas gnósticas disidentes, se afirmaba que antes de ayudar, el discípulo debía haber muerto simbólicamente a su necesidad de ser reconocido. Porque el ego del servidor es el más difícil de erradicar, ya que se disfraza de virtud. Se presenta como humildad, pero exige gratitud. Se disfraza de silencio, pero espera reconocimiento. Da, pero no suelta. La paradoja es brutal: lo que parece el acto más elevado puede ser, si no es vigilado, el mecanismo más sutil de control. Ayudar no es servir cuando se espera algo a cambio. No es servicio cuando se necesita ser visto. No es servicio cuando el otro se convierte en un medio para llenar un vacío interno. Los mitos antiguos, especialmente los de la Mesopotamia arcaica, hablaban de los dioses oscuros que exigían ofrendas sin fin y que alimentaban su poder no de la energía de la creación, sino del desgaste de sus adoradores. Eran símbolos de esa parte del ego que se hace insaciable cuando encuentra devoción disfrazada de dependencia. En uno de los relatos más velados de la tradición acadia, Enlil, dios de los vientos y de la autoridad, somete a los hombres no con violencia abierta, sino con el mandato del servicio eterno. Les promete protección a cambio de obediencia, lluvia a cambio de sacrificio. Pero el texto, oculto en una tablilla rota, insinúa que el Dios que no enseña a sus hijos a crear, solo quiere seguir siendo adorado. Esta imagen no pretende denigrar lo sagrado, sino advertir sobre la figura del servidor que en realidad desea ser indispensable, que no libera, sino que sostiene su identidad en el acto de asistir. En muchas prácticas contemporáneas de ayuda, ya sea espiritual, emocional o material, aún persiste esta herencia. Se ayuda desde la posición del que sabe, del que puede, del que da. Pero el verdadero servicio no se posiciona por encima ni por debajo, sino al lado, como espejo, como presencia. En las parábolas esotéricas del desierto siriaco, recopiladas por maestros anónimos del siglo IV, se encuentra una historia casi extinguida del hombre del agua, un sabio que llevaba cántaros al pueblo durante la sequía. Un día, al llegar a una aldea, se negó a entregar el agua hasta que los aldeanos construyeran su propio pozo. Cuando lo acusaron de crueldad, él respondió: «No vine a saciar su sed, vine a despertar su fuente». Este es el giro crucial que separa al verdadero servidor del esclavo del ego. El primero despierta, el segundo alivia. Uno guía hacia la independencia, el otro se aferra al papel de necesario. Uno actúa desde la abundancia interior, el otro desde la necesidad de ser alguien. El primero sirve como un río, fluye y se retira. El segundo, como una presa, contiene, acumula y al final contamina. Es difícil mirar este rostro del ego porque está maquillado con el barniz de lo moralmente aceptado. Pero en el camino de la conciencia, todo velo debe ser rasgado. No basta con servir. Hay que mirar con qué intención se sirve. Hay que preguntarse,
¿Qué ocurre en mí cuando el otro no agradece? ¿Qué siento si no soy reconocido? ¿Qué pasaría si dejara de ser útil? Y si las respuestas revelan dolor, frustración o vacío, entonces no estamos sirviendo al mundo, sino sosteniendo una identidad que teme desaparecer. En los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, particularmente en el segundo tratado del Gran Set, se advierte que el que se viste con la túnica del servidor sin haber desnudado su alma, lleva un disfraz que lo consume. El servicio genuino, según esta tradición, no surge del deber ni del miedo, sino del desbordamiento de un corazón que ya no necesita nada, que se sabe completo, que no da por carencia, sino por resonancia. Quien ha llegado a este punto de comprensión deja de ver el servicio como una obligación. Ya no es un rol que desempeña, sino un estado que emana. No busca salvar, porque ha renunciado a la necesidad de redimirse a través del otro. No busca ser recordado, porque ha comprendido que el verdadero acto de amor es aquel que libera incluso del recuerdo. El ego del servidor se disuelve cuando uno entiende que el amor no necesita testigos, que la ayuda no necesita narrativa, que el servicio no necesita nombre. Solo así el gesto se convierte en alquimia, en transmutación real. Porque solo cuando el servidor desaparece, aparece el espacio para que el alma sirva de verdad. Capítulo 11. La misión individual y la contribución universal. Cada alma desciende con un mapa oculto. Un plan no escrito con palabras, sino codificado en pulsos silenciosos que el espíritu va reconociendo a medida que se desnuda de todo lo impuesto. No existe misión universal que no pase primero por la conquista del sí mismo. Y, sin embargo, la trampa más común en el camino del servicio es perderse en lo colectivo hasta traicionar lo más íntimo. Servir no debe significar nunca silenciar la propia voz, ni posponer eternamente el canto singular del alma. Porque cuando uno abandona su misión interior en nombre de una causa externa, no está construyendo el bien común, sino perpetuando un eco vacío. En el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y celosamente marginados por las instituciones religiosas, se conserva una visión que la historia oficial ha querido borrar: el ser humano como puente entre planos, como portador de un mandato cósmico que no le ha sido impuesto, sino que eligió antes de nacer. Enoc, el que caminó con los ángeles, no fue un siervo pasivo del cielo, sino un testigo activo del lenguaje de las estrellas. En sus visiones, se dice que cada alma desciende con un nombre oculto que debe pronunciarse desde dentro, para abrir la puerta de su tiempo. Ese nombre no es una etiqueta ni una función social, sino una vibración interna, una misión que no puede ser cumplida por nadie más. La espiritualidad que busca uniformar, que promete salvación a través de la obediencia masiva, contradice este principio. No todos vinieron a sanar. No todos vinieron a enseñar. No todos vinieron a servir en los mismos términos. La contribución universal no es una repetición mecánica de actos piadosos, sino una sinfonía de voluntades encarnadas en cuerpos distintos, en tiempos distintos, en lenguajes únicos. La misión del uno puede parecer irrelevante para el otro, y sin embargo, sin la ejecución de esa voz singular, el equilibrio del conjunto se fractura. El error de muchas doctrinas es hacer del servicio una plantilla. Se indica que es útil, que es espiritual, que es valioso según parámetros exteriores, y así se multiplican los individuos que abandonan su verdad más profunda para ajustarse a modelos que los alejan de sí mismos. El resultado es una espiritualidad cansada, funcional, predecible. Y sobre todo, vacía. El alma no se expande por copiar lo correcto, sino por encarnar lo verdadero, aunque nadie lo comprenda. En las visiones de Enoch, el cielo no se presenta como una esfera de ángeles homogéneos, sino como un despliegue de inteligencias diversas, de funciones diferenciadas, de llamas que no se repiten. Hay vigilantes, portadores de conocimiento, custodios del ritmo del tiempo, sembradores de luz. Cada uno cumple su parte sin querer abarcar la de los demás. En una de sus profecías más olvidadas, se afirma que el que abandona su estrella para imitar otra, se convierte en sombra. Esta frase, tan simple como brutal, revela que la traición más peligrosa no es la del deber, sino la del diseño interno.
el verdadero servicio solo puede nacer de una fidelidad profunda al alma. No desde el esfuerzo por ser aceptado, no desde la angustia de justificar la existencia, sino desde la claridad de que cada ser es un engranaje irreemplazable en la gran arquitectura cósmica. Cuando uno descubre ese lugar, no el lugar que el mundo ofrece, sino el que vibra en el silencio de los sueños persistentes, entonces cada acto, por pequeño que parezca, se convierte en contribución universal. No es la magnitud lo que determina el valor, sino la alineación. Hay quienes, con palabras invisibles, sostienen el mundo sin que nadie lo sepa. Hay quienes, con una sola presencia fiel a su centro, modifican la frecuencia de un espacio entero. No necesitan reconocimiento porque ya están siendo lo que vinieron a ser. Y ese es el mayor servicio, ser completamente lo que el alma eligió, sin transacciones, sin máscaras, sin resignaciones disfrazadas de entrega. El libro de Enoc habla también de aquellos que fueron castigados por alterar su misión, por querer ocupar un lugar que no les correspondía. Los ángeles caídos no son demonios en el sentido moral posterior, sino seres que quebraron el orden del flujo divino al usurpar una función ajena. La advertencia no es simbólica. Cuando uno deja de cumplir su función por seguir una agenda externa, el alma se desvitaliza. Puede parecer útil, puede recibir aplausos, pero internamente se desconecta. Y esa desconexión es el verdadero exilio, la verdadera caída. En las escuelas iniciáticas de Alejandría se enseñaba que quien actúa desde fuera de su patrón esencial no multiplica la luz, solo la refleja a medias. El servicio genuino no es buscar el bien, sino manifestar lo único que el alma puede ofrecer, su resonancia irrepetible. Cuando ese sonido vibra, la creación se reorganiza a su alrededor. Cuando se aúda, el universo pierde un acorde. Por eso, antes de buscar servir, uno debe buscar su forma. Antes de correr a ayudar, debe aprender a escuchar la melodía que vibra en su médula espiritual. A veces, eso significará separarse del grupo. A veces, callar cuando todos hablan. A veces, decir lo que nadie quiere oír. Porque el alma no vino a repetir. Vino a completar el tejido del mundo con un hilo que solo ella puede tejer. Servir no es ocupar un lugar visible, ni cumplir una función estándar. Es sintonizar con la nota que solo uno puede emitir. Es encarnar el arquetipo que el universo necesita desplegar a través de ese cuerpo, en ese tiempo, en esa historia. Y es hacerlo sin concesiones. Porque el alma que traiciona su diseño jamás podrá contribuir al todo. Cuando el servicio nace de esa sintonía, no importa si se expresa en un gesto silencioso o en una gran obra visible. Cada acción se vuelve inviolable, porque no viene del deber, sino del propósito. No se ajusta al molde, lo trasciende. No busca salvar, sino resonar. Y en esa resonancia, todo lo demás encuentra su sitio. Tal vez ese sea el sentido oculto de las palabras de Enoc cuando afirma que la tierra será renovada por los justos que no quebraron su línea. Una línea no recta, no impuesta, sino íntima, viva, vibrante. Aquella que el alma reconoce incluso en la oscuridad y que, si se atreve a seguir, la convierte, sin esfuerzo, en una columna silenciosa del orden cósmico. Capítulo 12. El servicio como elevación del espíritu. El servicio no es un acto de caridad, ni una obligación moral impuesta por doctrinas que buscan someter al alma bajo el peso de la culpa. En su esencia más pura, el servicio es alquimia, una transmutación en la que el que da y el que recibe dejan de ser opuestos y se convierten en un solo movimiento de expansión. Lo que se ofrece deja de ser una simple acción y se convierte en un vehículo para la elevación de la conciencia. En los textos védicos y los Upanishads se repite un principio velado para aquellos que solo buscan lo externo. Dar no es perder, sino expandir el ser en su totalidad. La entrega consciente no es la simple transferencia de bienes o energía, es una reconfiguración de la realidad. En los Upanishads se dice que cuando el sabio da, no entrega algo, sino que se convierte en el acto mismo de dar. Este pasaje, muchas veces interpretado desde la visión externa de la generosidad, encierra un conocimiento más profundo. El servicio verdadero ocurre cuando desaparece el sentido de posesión,
cuando el que da no siente que se empobrece, sino que se expande. En la antigua India, los rishis, sabios que meditaban sobre los misterios de la existencia, enseñaban que el universo es un flujo continuo de energía. Nada está fijo, nada es realmente retenido. Quien se aferra a lo que tiene, rompe el equilibrio y se desvincula de la corriente del Dharma. Por eso, en los textos sagrados como el Bhagavata Purana, se dice que el sabio no acumula, no porque desprecie la materia, sino porque comprende su verdadera naturaleza. El que teme perder no ha comprendido la abundancia. El acto de dar se convierte, entonces, en un fuego alquímico. No es simplemente el desprendimiento de algo, sino la transformación del dador mismo. En la alquimia tántrica, se habla de la entrega como el oro interno, un proceso en el cual el individuo, al dar con conciencia elevada, disuelve las capas del ego y despierta en una dimensión más alta de su propio ser. En las comunidades védicas, este concepto era conocido como yajna, el sacrificio sagrado, pero no en el sentido occidental de pérdida, sino en el sentido de ofrecer algo para multiplicarlo en el campo sutil. Los Upanishads insisten en que no basta con dar, hay que dar sin apego al resultado. Esto significa que el servicio genuino no espera recompensa, ni reconocimiento, ni reciprocidad. No se da para sentirse virtuoso, ni para crear una deuda con el universo. Será porque dar es la naturaleza del espíritu. Será porque el que ha despertado comprende que no puede hacer otra cosa sino expandirse. Sin embargo, el servicio sin conciencia puede convertirse en una simple transacción, en un mecanismo inconsciente que, en lugar de elevar, encadena. En los círculos de aprendizaje védico, los discípulos eran advertidos sobre los 3 tipos de entrega. 1. El que da con expectativa, está comerciando. 2. El que da con culpa, está purgando. 3. El que da con amor, está creando. Solo el último es verdadero servicio. Porque solo cuando el alma da sin temor, sin presión, sin necesidad de control, es cuando el acto trasciende la materia y se convierte en elevación espiritual. Los antiguos sabios no separaban la vida material de la vida espiritual. Para ellos, servir era una práctica mística, un puente entre lo visible y lo invisible. El que comprendía este secreto no veía su trabajo, sus relaciones, sus acciones diarias como simples eventos externos, sino como oportunidades de refinar su vibración, de acercarse más al fuego divino. En el Isa Upanishad se dice, el que ve a Dios en el acto y no solo en el templo, ese ha encontrado el camino. Esta visión fue compartida por las tradiciones iniciáticas de Egipto, Persia y el Tíbet. En los monasterios tibetanos, los lamas enseñaban que cada acto de servicio consciente es una chispa que purifica la mente y el cuerpo. No se trata de un sacrificio de desgaste, sino de una forma de canalizar la energía de manera que el yo inferior se diluya en el yo superior. El dador desaparece y se convierte en el acto mismo. Este es el verdadero propósito del servicio, no reforzar la identidad, sino trascenderla. El que sirve sin deseo de reconocimiento, sin necesidad de validación, sin intención de controlar, experimenta la verdadera liberación. El que da sin miedo se convierte en un canal del flujo cósmico. Y en ese estado, ya no hay carga, no hay esfuerzo, no hay sufrimiento. Solo existe la certeza de que todo lo que es entregado se convierte en fuego transformador. En los Upanishads se encuentra una enseñanza velada que pocos han comprendido: el que da sin miedo, recibe sin límites. No porque espere, no porque haya hecho un pacto de intercambio, sino porque se ha vuelto uno con la corriente de la existencia, y en esa corriente no hay escasez. Quien despierta a esta verdad deja de temer la pérdida, deja de calcular, deja de poseer. Sabe que el servicio no es un acto externo, sino una vibración interna, una alquimia donde el yo se funde en la inmensidad. Dar deja de ser una acción y se convierte en una expresión natural del ser. Y en esa expresión, el espíritu no se debilita, se eleva. Capítulo 13. El destino de los sabios, la huella que dejamos en el mundo. Todo servicio consciente, por silencioso que sea, deja una huella en el tejido invisible de la realidad. No se trata de un legado construido a través de monumentos, títulos o reconocimientos, sino de una resonancia que perdura mucho después de que el cuerpo ha cesado.
Aquello que nace del alma y se entrega con fidelidad al propio propósito se graba en la sustancia misma del mundo, como un eco que sigue vibrando en la conciencia colectiva. Y este eco, imperceptible para los sentidos, es lo que los antiguos llamaban el destino del sabio, no el destino que se recibe, sino el que se deja. En las enseñanzas pitagóricas, conservadas en fragmentos y transmitidas en secreto a través de escuelas cerradas, se afirmaba que la vida es una armonía entre lo visible y lo invisible, y que cada acción justa afina una cuerda del alma universal. Pitágoras, más allá de su fama matemática, era un iniciado en los misterios órficos egipcios, y sabía que todo lo que se da desde la conciencia no muere. Se multiplica en planos que escapan al ojo, pero no al orden cósmico. Para los discípulos de su escuela, el alma era una vibración que podía elevarse o distorsionarse, y la única forma de asegurar su ascenso era a través de actos que, aunque humildes, estuvieran alineados con la proporción sagrada. El sabio no busca la gloria de los hombres, sino la armonía con el cosmos, repetían en sus templos. Y esta armonía se cultivaba no con dogmas ni promesas, sino con la elegancia del gesto invisible, del bien hecho sin testigos, de la presencia transformadora que no impone, sino que fecunda. Los antiguos misterios egipcios compartían esta comprensión. En los templos de Karnak y Abidos, los sacerdotes y sacerdotisas no vivían para ser recordados, sino para imprimir en la corriente del tiempo una vibración precisa, una sintonía que sostenía el equilibrio del mundo. Para ellos, cada acto de servicio, desde una palabra hasta una ceremonia, era una semilla energética sembrada en la eternidad. Y sabían que el verdadero legado no es lo que se acumula, sino lo que se eleva. Hay un papiro resguardado en el Museo de El Cairo que contiene una enseñanza atribuida al sacerdote Anmes, jamás traducida oficialmente, donde se lee: el que sirve en el silencio deja una estrella en la noche del mundo. Y esa estrella guiará a los que vendrán, aunque no sepan su nombre. Esta frase resume el secreto del legado espiritual. No se trata de ser recordado, sino de dejar una frecuencia viva que continúe iluminando el camino de otros. El sabio no busca dejar discípulos, sino despertar maestros. No edifica templos externos, sino espacios internos en los que la verdad pueda resonar. Su paso por la tierra no se mide por la cantidad de obras visibles, sino por la transformación que su presencia sembró en la conciencia colectiva. Y esa transformación, a menudo imperceptible, es la que modifica el destino de generaciones enteras. En los tratados órficos, se decía que el alma que canta en su servicio construye una escalera de luz por la que otros podrán subir. Esto no era una metáfora poética, sino una enseñanza directa sobre cómo los actos conscientes alteran la estructura vibratoria del plano terrestre, facilitando el despertar de aquellos que vendrán después. Un gesto hecho desde el alma no desaparece, se convierte en arquitectura sutil del mundo. El problema del mundo moderno es que ha confundido el legado con la fama. Se cree que dejar huella es ser recordado, ser citado, ser admirado. Pero para los antiguos sabios, eso era el ruido de la superficie. El verdadero legado es el que se inscribe en el alma de otros sin que éstos sepan por qué han cambiado. Es la paz inexplicable que llega tras haber compartido con alguien que ya no está. Es la claridad súbita que brota años después de una palabra pronunciada en silencio. Por eso el sabio no teme al anonimato. No necesita templos, estatuas ni biografías. Sabe que el universo guarda registro de todo lo que ha sido hecho desde la armonía. Cada acción alineada con el propósito, por más sencilla, por más invisible, queda grabada en lo que los egipcios llamaban la memoria de Maat, el orden viviente que sostiene la existencia. En esa memoria no hay nombres, pero hay frecuencias. No hay rostros, pero hay vibraciones. Y cada alma que ha servido desde su verdad resuena allí como un faro que no se apaga. La tradición védica también reconoce esta forma de permanencia. En los textos del Mahabharata hay un pasaje donde se dice que la vida del sabio no es suya, sino parte de la corriente que no muere. El sabio no se aferra a ser alguien, porque ya ha comprendido que su existencia es una expresión de algo mayor. Y por eso puede dar, puede servir, puede desaparecer, dejando como única herencia la elevación de la vibración colectiva.
Así como un músico afina el instrumento antes de tocar, el sabio afina su alma antes de actuar. Porque sabe que no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo justo. No de intervenir en todas partes, sino de tocar aquello que, por destino, le corresponde. Y ese toque, cuando es preciso, resuena más allá de la vida, del tiempo, del espacio. Tal vez, entonces, el verdadero destino del sabio no es transformar el mundo con grandes actos, sino tejer en el silencio un orden más alto, una belleza secreta que, aunque no sea vista, mantiene la estructura de lo real. Porque hay almas que no pasan por la tierra para construir imperios, sino para mantener viva la proporción del espíritu. Y ese servicio, aunque el mundo no lo vea, es lo que mantiene encendida la lámpara de la humanidad. Capítulo 14. Conectando con el orden superior, el universo y su llamado. Nada ocurre por azar. Cada evento, cada encuentro, cada encrucijada en la vida responde a un patrón mayor que pocas veces se percibe a simple vista. Las casualidades no existen. Todo lo que se manifiesta en la realidad es el reflejo de una armonía oculta que solo puede ser comprendida por aquellos que han aprendido a leer su lenguaje. Desde los antiguos sabios de Babilonia hasta los cabalistas de la Edad Media, el conocimiento de la sincronicidad ha sido la clave para comprender el destino. No como una imposición externa, sino como un llamado que el universo nos hace para recordar la función que vinimos a cumplir. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la tradición cabalística, describe el universo como un entramado de fuerzas invisibles donde todo está interconectado. Allí se enseña que las letras del alfabeto hebreo no son meros símbolos lingüísticos, sino estructuras vibracionales que sostienen la creación. Cada letra, cada número, cada sonido es un código que moldea la realidad. Y aquel que aprende a descifrar estos códigos puede leer el diseño oculto detrás de los acontecimientos. En este conocimiento se encuentra la raíz de la sincronicidad, el principio de que el universo no habla en palabras, sino en símbolos, en patrones, en repeticiones cargadas de significado. Lo que llamamos intuición es en realidad una sensibilidad desarrollada para reconocer estas señales, una capacidad de conectar los eventos que parecen dispersos pero que en verdad forman parte de una misma geometría sagrada. Los cabalistas decían que cada alma tiene una función única, pero que ésta no se impone desde fuera, sino que se revela a través de señales que el universo coloca en su camino. Estas señales no aparecen de manera arbitraria, son ecos de lo que el alma ya sabe pero aún no ha recordado. Para la mayoría de las personas, estas señales pasan desapercibidas porque la mente racional las descarta como coincidencias. Pero para el iniciado, cada repetición es una clave, cada encuentro es un mensaje, cada obstáculo es un umbral que indica una dirección. En la tradición del Sefer Yetzirah, se enseña que el mundo fue creado a través de combinaciones de letras divinas, y que cada ser humano tiene un nombre secreto que resuena con su misión en la existencia. Este nombre no es el que recibe al nacer, sino el que debe descubrir en su interior a través de la observación, la introspección y la conexión con el flujo del universo. Se dice que aquel que encuentra su nombre oculto desbloquea su destino, porque al nombrarse a sí mismo en verdad, se alinea con la frecuencia exacta de su propósito. Los antiguos cabalistas creían que los números, los sueños y los encuentros fortuitos eran señales diseñadas para despertar la memoria del alma. Si una persona encuentra repetidamente el mismo número, si ve un símbolo recurrente en su vida, si ciertas palabras llegan a él de manera insistente, no es una mera casualidad. Es el universo llamándolo, guiándolo, indicándole el siguiente paso en su camino. Quien ignora estas señales, sigue dormido. Quien aprende a leerlas, despierta. Los sabios enseñaban que el propósito de cada individuo está inscrito en la estructura misma del tiempo, y que las oportunidades que se presentan en su vida son coordenadas de un mapa que lo lleva hacia su realización. Pero este mapa no puede ser leído con la mente lógica, sino con una conciencia expandida que reconozca la trama de relaciones invisibles que conectan cada suceso con un orden superior. En el Talmud, uno de los textos fundamentales de la tradición judía, se dice que el hombre no va donde quiere, sino donde es llamado. Esta frase, que parece sugerir un destino impuesto, en realidad esconde un significado más profundo.
Las verdaderas oportunidades no son elegidas, sino reconocidas. La misión de cada alma ya está tejida en el entramado del universo, pero solo puede ser descubierta por aquel que escucha con atención las señales que lo rodean. Los antiguos sabios del misticismo judío hablaban de 3 niveles de sincronicidad. El primer nivel es el de las pequeñas coincidencias que despiertan la curiosidad, como escuchar el mismo mensaje en diferentes lugares sin haberlo buscado. El segundo nivel es el de los eventos que alteran el curso de la vida, los encuentros decisivos, los caminos que se abren o se cierran de manera inesperada. Y el tercer nivel, reservado para aquellos que han afinado su percepción, es el estado en el que cada instante es una revelación, donde el universo entero se convierte en un oráculo viviente que responde en tiempo real a la intención del alma. Los cabalistas sabían que la clave para conectar con este orden superior no es buscar las señales con ansiedad, sino entrar en armonía con la vibración correcta. El universo no responde a la impaciencia ni a la confusión, sino a la claridad. Cuando una persona está alineada con su verdadero propósito, las respuestas llegan sin esfuerzo. Las puertas se abren sin necesidad de forzarlas. Los encuentros ocurren con una precisión que parece milagrosa, pero que en realidad es la manifestación natural de un ser que ha entrado en sincronía con su destino. En los textos del Sefer Yetzirah, se dice que quien conoce el nombre conoce el camino. Pero este nombre no es un dogma ni una palabra mágica, sino la vibración exacta de la propia existencia, el tono único que el alma debe reconocer en sí misma para encontrar su lugar en el mundo. Por eso, los maestros cabalistas no enseñaban a sus discípulos a pedir señales, sino a refinar su conciencia para percibirlas. No enseñaban a controlar el futuro, sino a sintonizar con el presente de manera tan profunda que el futuro se revelara por sí mismo. No enseñaban a buscar el propósito, sino a recordar que el propósito ya está inscrito en la estructura misma del ser. El universo no es caótico, y cada ser humano es un nodo dentro de su arquitectura. La sincronicidad es la forma en que el cosmos nos susurra su orden oculto. No hay preguntas sin respuesta, solo mentes que aún no han aprendido a escuchar. No hay caminos bloqueados, solo ojos que aún no han visto la puerta. El verdadero llamado no es algo que deba buscarse fuera. Es el eco que resuena cuando el alma se aquieta lo suficiente para recordar quién es y qué vino a hacer. Entonces, las señales se alinean, el destino se aclara y la vida, en lugar de ser un misterio caótico, se convierte en un diálogo constante con el orden superior que siempre ha estado allí, esperando ser descifrado. Capítulo 15. Más allá del tiempo, cuando el servicio trasciende la existencia. Nada que haya sido hecho con conciencia desaparece. Todo acto, todo pensamiento, toda intención que nace desde la profundidad del alma deja una huella en la estructura invisible del universo. Los antiguos egipcios comprendían esto mejor que nadie. Para ellos, la vida no era un trayecto lineal que terminaba con la muerte, sino un pasaje, un tránsito donde cada acción resonaba más allá del tiempo. El Libro de los Muertos, uno de los textos más antiguos y enigmáticos del mundo, lo expresa en su enseñanza esencial: el alma no se mide por lo que posee, sino por el peso de sus actos en la balanza cósmica. El servicio, cuando es auténtico, no es un esfuerzo que se agota con la carne. Es una vibración que continúa expandiéndose, más allá de la forma, más allá del nombre, más allá de la memoria. El sabio egipcio que caminaba por los templos de Luxor o Abidos no servía por recompensa ni por reconocimiento, sino porque comprendía que todo gesto consciente se graba en el tejido del tiempo. No como historia, sino como energía que influye, que nutre, que sostiene el equilibrio del universo. En el Libro de los Muertos se encuentra una frase inscrita en los muros de las tumbas reales: el que vive en Maat nunca muere. Maat, la diosa de la verdad y la armonía universal, representaba el orden superior que mantenía al cosmos en equilibrio. No se trataba solo de un principio abstracto, sino de una realidad tangible. El alma que vive en armonía con el propósito divino trasciende la muerte, porque su existencia se convierte en una extensión del mismo orden eterno. Los egipcios sabían que el servicio no es un sacrificio, sino una forma de integrar el propio ser en la estructura del cosmos. En la ceremonia del pesado del corazón, el difunto debía presentar su alma ante la balanza de Maat.
En un platillo se colocaba su corazón, símbolo de su conciencia y sus actos. En el otro, la pluma sagrada, representación de la verdad. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma quedaba atrapada en el olvido. Pero si el corazón era ligero, si había vivido en servicio a la armonía universal, el alma trascendía. Este juicio no era un castigo, sino la manifestación de una ley cósmica inalterable. Lo que se ha hecho en vida determina la vibración en la que el alma existirá después de la muerte. Y lo que se ha dado con verdadera intención de elevar nunca se pierde. El servicio consciente no muere con el cuerpo, porque su impacto sigue expandiéndose en la red invisible del universo. Los maestros de los templos egipcios enseñaban que cada acto es como una onda en el agua. Lo que se hace con egoísmo, con temor o con control, se disipa rápidamente. Pero lo que se hace desde el alma auténtica, desde la conexión con la esencia divina, permanece, crece, se convierte en un río que sigue su curso incluso cuando quien lo inició ya no está. En los papiros funerarios se describe cómo los dioses observan las obras del difunto, no en términos de lo que acumuló, sino en términos de cuánto permitió que su existencia fluyera en armonía con la gran corriente cósmica. En un fragmento encontrado en la tumba de un escriba desconocido, se lee: no preguntes cuántas riquezas dejó, sino cuántas almas tocó con su luz. No preguntes qué nombres pronunció, sino qué semillas dejó en el mundo. Aquí radica el verdadero misterio del servicio. No es una acción temporal, sino una obra que continúa cuando el servidor ya ha partido. El que ha dado con verdadera comprensión no teme a la muerte, porque sabe que la inmortalidad no es vivir eternamente en un cuerpo, sino dejar una vibración que siga iluminando la existencia. Los antiguos también comprendían que el tiempo es solo una ilusión de la mente humana. En la concepción egipcia, el tiempo no era lineal, sino cíclico, una espiral donde el pasado, el presente y el futuro estaban entrelazados. Esto significa que un acto consciente hecho hoy puede resonar siglos después, de la misma manera en que el conocimiento de los antiguos aún nos guía. No porque haya sido escrito en piedra, sino porque fue inscrito en la conciencia misma del universo. En la alquimia egipcia, existía la idea de que el alma que había servido con pureza se convertía en Ako, una luz imperecedera, un ser que ya no estaba atado al plano material, pero cuya presencia seguía guiando a los que venían después. No era una inmortalidad ególatra, sino una continuidad del propósito más allá de la forma. Así como las estrellas siguen enviando su luz incluso después de haber dejado de existir, el servicio auténtico sigue vibrando en el mundo mucho después de que quien lo realizó haya partido. Este es el verdadero legado del sabio. No se trata de monumentos, ni de nombres en la historia, ni de discípulos que repiten sus palabras. Se trata de la frecuencia que deja en el campo energético de la humanidad. Se trata de la luz que no se apaga, de la armonía que sigue expandiéndose, del equilibrio que sostiene el mundo incluso cuando nadie sabe su origen. Los sacerdotes egipcios sabían que la muerte no era el fin, sino un cambio de estado. Y sabían que lo único que trascendía era lo que había sido hecho desde la conexión con el orden superior. La riqueza se pierde. El poder se disuelve. Pero el servicio auténtico se convierte en parte de la estructura misma del universo. Por eso, los verdaderos sabios no temen al olvido. Saben que todo lo que hicieron con verdad vive en la vibración misma del cosmos. Que cada palabra sincera, cada gesto que elevó una vida, cada semilla que plantaron en la conciencia de otro, seguirá creciendo más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá de la existencia material. Quizá ese sea el secreto final de los antiguos: el que sirve en armonía con el universo nunca desaparece, porque su esencia se convierte en parte de la eternidad. Conclusión y el cierre de un ciclo y el despertar de un nuevo entendimiento. Todo lo que ha sido expuesto en estas páginas no es una doctrina, ni un dogma, ni una fórmula a seguir. Es un reflejo de lo que siempre ha estado presente en la conciencia humana, un conocimiento que ha sido susurrado a través de los siglos por los sabios, los iniciados y los que han aprendido a escuchar la voz del universo. El servicio no es un acto impuesto por una moral externa, sino la manifestación natural del alma que ha despertado a su propósito.
Cada enseñanza aquí desenterrada, desde los textos gnósticos hasta los secretos del libro de los muertos, nos lleva a la misma revelación. Servir no es dar desde la carencia, sino crear desde la abundancia. No es un sacrificio, sino una extensión del ser. No es un deber, sino una expresión del orden divino que habita en cada uno. En la era de la conciencia, el servicio debe ser comprendido de una nueva manera. Ya no desde la idea de la renuncia, ni desde la culpa, ni desde el deber impuesto por estructuras caducas, sino desde el reconocimiento de que cada alma es un nodo en la gran red de la existencia y que su mayor acto de servicio es vibrar en su máxima expresión. El mundo ha entrado en una fase de transición. Las antiguas estructuras basadas en la sumisión, el sacrificio y la dependencia se están desmoronando, y en su lugar surge una nueva visión del ser humano como CEO creador de su destino. En este nuevo paradigma, servir no es esclavitud, sino libertad. No es un acto de entrega forzada, sino de expansión consciente. No es renunciar a uno mismo, sino alinearse con lo que realmente se es. Este libro ha sido un viaje a través de los grandes misterios del servicio, desde su origen en las tradiciones más antiguas hasta su comprensión más elevada en la espiritualidad profunda. Hemos recorrido las enseñanzas de los gnósticos, los esenios, los cabalistas, los védicos, los hermetistas, los egipcios y los sabios de diversas culturas que, aunque separados por el tiempo y el espacio, han transmitido la misma verdad con diferentes palabras. El servicio es alquimia, el servicio es creación, el servicio es inmortal. Ahora, el ciclo se cierra. Pero no como un final, sino como una apertura hacia un nivel más alto de comprensión. La verdadera pregunta que queda no es cómo servir, sino desde dónde servir. ¿Desde la obligación o desde la plenitud? ¿Desde el desgaste o desde la inspiración? ¿Desde el sacrificio o desde la realización? El universo no pide esclavos, ni mártires, ni mendigos del amor. Pide creadores. Pide seres despiertos que comprendan que cada acto consciente moldea la realidad, que cada servicio hecho desde la verdad deja una huella indeleble en la estructura del cosmos. El verdadero propósito del servicio en esta era de la conciencia es convertirse en un canal de luz, en un arquitecto del mundo que viene, en una presencia que no impone, pero que transforma con su sola existencia. Servir es sembrar en la eternidad. Es entender que cada acción, por más pequeña que parezca, es un hilo que teje el destino de la humanidad. Y así, el ciclo se cierra. Pero para aquellos que han comprendido, es aquí donde todo comienza.